Hoy en día hay una proliferación de, entre comillas, predicadores, apóstoles, profetas, maestros, que no son enviados por Dios ni tienen el sello de su llamado, sino que ellos mismos se han autoproclamado apóstoles y profetas, y cuyos mensajes se caracterizan por ser agradables, emotivos, aduladores, también llamativos, que llegan al oído de las personas, quienes se convierten a su vez en sus víctimas, explotándoles la fe, y de los cuales pues se valen para hacer del evangelio un negocio. Sus predicaciones o exposiciones se centran primordialmente en la teología de la prosperidad, mis hermanos, y hacen creer a sus seguidores que el bienestar material es sinónimo de una buena relación con Dios, encubriéndoles o evitándoles encararse con la verdad del evangelio, del arrepentimiento, de la conversión y de la santidad que nuestro Señor Jesús demanda. Todo ello pues nos lleva a hablar entonces de la palabra falso. Al hablar de falso nos referimos a todo aquello que es contrario a la verdad, sea por error o por malicia, según el diccionario de la Real Academia Española. En la historia hemos visto casos, por ejemplo, usted sabe que de pronto hasta la aparición de Galileo Galilei, el filósofo, el astrónomo e ingeniero italiano, del siglo XVI al siglo XVII, hasta el punto en que él logró de pronto destapar la creencia falsa de que la Tierra era el centro del universo. Él se centró en la teología heliocéntrica de Copérnico y demostró que antes bien la Tierra gira alrededor del Sol. Aproximadamente 350 años después fue que se logró de pronto definir este asunto. La Iglesia Católica obviamente había dado a entender que era una verdad que todo giraba en torno al Sol, pero fue una falsedad. ¿Cuántos no creyeron en eso? Muchos, hasta que llegó pues este hombre que Dios, por decirlo así, lo eligió, y de esa manera el mundo salió de una gran falsedad. Asimismo también, si alguien de pronto le dice a usted que las murallas de China se pueden contemplar desde el espacio por el ojo humano, también es una falsedad. Hay falsos testimonios, hay falsas personalidades, hay falsas relaciones, y pudiéramos también decir que la Biblia registra que también hubo falsos profetas y también habla de falsos apóstoles y falsos maestros. Por ello es importante pensar en algo. Inicialmente voy a discriminar acá en cuanto al tema de los apóstoles, porque no es ajeno a usted ni a mí el que hoy en día muchos se digan yo soy el apóstol tal. Y usted los ve en las megas iglesias y ve a las personas hablando, viene el apóstol tal. Pero la Biblia nos dice literalmente que no hay apóstoles en estos tiempos. Por eso es fundamental que leamos unos textos importantes y vamos a estudiar, vamos a leer la Biblia. Requisitos para que alguien sea apóstol de Jesucristo. Si dentro de estos requisitos ninguno de ellos cabe, entonces serán falsos. La misma Biblia los va a desacreditar. Tienen que ser escogidos por Cristo, por el Señor. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículos 23 y 26, por favor, todos con la Biblia en la mano, porque es importante que usted que está aquí, estimado amigo, sepa a quién tiene que seguir, no a los hombres, sino a Dios. Y si escucha la palabra de Dios por medio de un hombre, tiene que tener la garantía de que es palabra de Dios y no es palabra de un ser humano simplemente. Entonces, tomando estas palabras, vamos a leer, por favor. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás
que tenía por sobrenombre Justo, y a Matatías. Seguimos 24 al 25. Y llorando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. El versículo 2 nos dice que Él es el que escoge, ¿sí? Así que el Señor es quien escoge. Segunda característica, o de pronto requisito, debe ser enseñado por Dios, por Jesús mismo. En el mismo capítulo, el versículo 21 esencialmente nos devela que esto es necesario. Leamos todos, acompáñenme. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. ¿Ok? Segundo requisito, tienen que ser testigos, y el tercero, testigos de la resurrección de Jesús. Hechos, el mismo capítulo, versículo 22, nos habla sobre esto. Leamos: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Bueno, alguien se preguntará, y en el caso del apóstol Pablo, bueno, porque es un caso atípico en comparación a los demás apóstoles, este está obviamente también certificado y autorizado por Dios, porque Dios mismo lo llamó. Quiero de pronto despejar algo de duda, porque quizás alguien hace la pregunta: pero si él no estuvo con los apóstoles, ni anduvo en el ministerio de Jesús, entonces ¿cómo fue obviamente asignado como apóstol? Por eso es interesante leer cómo Dios lo escogió según Hechos 9:15. Hechos 9:15. Leemos: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Quién lo escogió? El Señor. Escogido me es. Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 8. Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 8. Refiere el apóstol Pablo lo siguiente: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Sí? Entonces, también tenemos ahí unos textos que confirman que fue escogido por el Señor. También fue enseñado por Cristo, según Gálatas capítulo 1, versículos 12, y nos saltamos al 15. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo, ¿verdad? Dios se lo reveló. Y Gálatas, el libro, bueno, en este caso Hechos, ya leímos, versículo 12, por favor, del mismo capítulo. 12 del mismo capítulo de Gálatas. Gálatas. Tenemos aquí, bueno, leamos, ese es el 12. Y el 15, el mismo. Versículo 15, por favor. Qué pena contigo. Tenemos aquí entonces que dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Sí, que el Señor mismo lo llamó. Bueno, de acuerdo a la historia, podemos entender que cuando Pablo estuvo en Arabia durante 3 años, tuvo unas experiencias con el Señor. 3 años, y prácticamente se asimila a los 3 años que estuvo el Señor con los discípulos, con los apóstoles. Entonces, aquí hay una equivalencia quizás correspondiente a la época, pero Dios se le reveló y le dio a conocer su propósito. Fue testigo también de la resurrección en este aspecto. Hechos 22, versículos 6 al 10. Mientras que Pablo
procuraba perseguir a los apóstoles, a los discípulos. Él iba camino hacia Damasco. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó de mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Bien, concerniente a esto, ya hemos visto cuáles son los requisitos para que alguien sea apóstol de Jesús. Ahora ubiquémonos en el tiempo actual. ¿Quién de los llamados apóstoles estuvo con Jesús? Ninguno. ¿Quiénes de ellos, aunque se atrevan a decirlo, fueron enseñados por el Señor Jesús? Ninguno. Ni ninguno de ellos fue obviamente testigo de la resurrección de Cristo. Entonces juzgue usted, estimado oyente, sin el ánimo de ofender a nadie, pero juzgue usted si son apóstoles falsos o son apóstoles verdaderos. En definitiva, no son ningún tipo de apóstol de Jesús. Y si no son apóstoles de Jesús, son impostores. Y si usted le cree a ellos, es problema suyo. Pero la palabra de Dios es verdadera, es poderosa y es veraz. Y le creemos a lo que dice la palabra de Dios. No le creemos a los hombres. No seguimos a los hombres. Creo que en lo que nos atañe también hablar de un falso profeta, porque son los personajes que de pronto tomaré como referencia, y hablar de un falso profeta, de acuerdo a una de las definiciones diccionáricamente hablando, es aquel individuo que ilegítimamente finge cualidades de profecía o se proclama poseedor o receptor de determinados dones divinos sin realmente poseerlo. Y usted los ve a montón. Ejemplo de ello, la Biblia nos lo registra, la Biblia nos muestra. Vamos a leer el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 8 al 14, y usted va a juzgar conmigo si realmente también en el Antiguo Testamento se presentaban falsos profetas. Y estos son soñadores de sueños. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galat y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Es decir, que el hombre o el profeta de Dios no busca agradar a los hombres, ni halagar a los hombres, ni hablar de cosas bonitas. Antes bien, si tiene que hablar la palabra que es dura, pero es la palabra que salva,
Es la palabra que cambia, es la palabra que persuade. Gloria a Dios. En Jeremías capítulo 23, no vamos a leer ese texto, ese capítulo, pero como referencia, también en la época de Jeremías, él protestó contra los falsos profetas de Samaria y Jerusalén. Características de los falsos predicadores, entre comillas, apóstoles y profetas de estos tiempos. Unos puntos importantes que tomé. Uno de ellos, predican mensajes agradables y aduladores, cosa que a la gente le gusta, ¿verdad? Para ello vamos a leer Judas versículo 16, porque no tiene solamente un solo capítulo. Dice Judas 16: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Cuando usted escucha a alguien hablar, un profeta, usted lo va a pesar. Uno de sus mensajes característicos es hablar del amor de Dios. Dios es amor. Dios bendice. Dios no quiere que vivas así. Evitan y omiten tratar los temas que hablen sobre los juicios de Dios y el porqué de ellos. Solamente te hablan de promesas hermosas. Dios tiene promesas para ti. Pero eso es agradable a la gente. Eso es a lo que a la gente le gusta. Que le diga, alguien hablaba conmigo y me decía, por ahí, y eso fue aquí en el municipio de Las Aguas de Brico, por ahí un profeta, me trajeron un profeta para que me hablara y me dijeran, te vas a ganar esto y vas a tener un trabajo. Y de pronto él, cuando le hablaron del trabajo, él dijo, pero ya yo tengo un trabajo estable. Y entonces, como no quedaron conforme con la profeta, hay niveles de profetas. Le trajeron una de más pesada, por decirlo así, y esta también intentó hablarle, pero él le dijo, no, ya Dios me dio un trabajo. Y como esa no pudo persuadirlo, porque también querían ganárselo, le trajeron la propia de las profetas de ellos. Y tampoco ella pudo, así que a la final, quien estaba mediando para ello, le dijo, váyase para su casa. Pero imagínese usted que la gente le gusta escuchar cosas buenas. Si a usted le dicen, vas a tener una gran mansión, usted dice, wow, una gran mansión. Pero ojo, ¿quién te lo dice? Si Dios te la quiere dar, te la dará. Pero no necesitas que alguien te profetice eso. Alguien busca escuchar, yo quiero que alguien me hable que Dios me va a bendecir con una casa. Y la gente está afanada de escuchar y hasta llaman a los profetas. Oye, referenciame un profeta, el mejor profeta que tenga, el que hable más bonito, el que hable más agradable. Pero no le hablan realmente de lo que se les debe de hablar. El hombre no necesita prosperar en el sentido material para definir que de pronto su apego hacia Dios se debe hacia las cosas físicas. No, el hombre tiene que prestar atención a quien busca para que le hable de Dios. Y cuando los hombres carecen de la lectura de la palabra de Dios, se vuelven ignorantes y creen a cualquier cosa que le dicen por allí. Preste atención a eso. Preste la atención a ese tal profeta que le habla solamente de cosas bonitas y no lo lleva a la reflexión de su alma, de su comunión con Dios. Segundo aspecto, no predican sobre el pecado. ¿Sí o no? No predican sobre el pecado. Lamentaciones 2:14. Vamos a leer la Biblia, ¿vieron? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos.
Eso hacen los falsos profetas. No les gusta hablar del pecado. Por ello no pueden hablarle a las personas de arrepentimiento, conversión y santidad. Porque procuran amañar a las personas. Porque cuando alguien le habla a la gente de la verdad lo obliga a cambiar. Pero ellos no quieren que la gente se les vaya, sino que se les quede allí, sin importar si viven en pecado, en fornicación, en adulterio, en herejías, en envidias, en enemistades, en pleitos y en muchas cosas más, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, según Gálatas capítulo 5. Entonces ellos no se atreven porque la gente se le va. Pero aquí tenemos que hablarle claro. Y no soy un profeta ni soy un apóstol. Soy un predicador del Evangelio de Jesucristo. Y tengo que decirle a usted, y présteme atención, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Solo que Cristo nos mandó a predicar. Así que arrepentíos y convertíos, también dice según Hechos 3:19. Así que cuando el hombre no quiere que se le hable de pecado, se va a donde lo amañan, a donde lo tratan suave, bien. Aquí, qué bonito tenerte aquí, vive como quiera. Aquí no se puede vivir como quiera. Aquí el que quiere la salvación de su alma tiene que vivir según lo que Dios demande, no lo que el hombre anuncie. Y aquí Dios nos manda que nos tenemos que arrepentir. Créalo, amigo. Aleluya. Aquí predicamos lo que la Biblia enseña. Y sin arrepentimiento no hay salvación. Sin conversión no hay salvación. Gloria a Dios. Hay que bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Así que lo lamento por usted. Si quiere escuchar un mensaje que lo haga sentir bien, perdóneme, pero tengo que hablarle como es, porque Dios está interesado en salvarlo. Y yo tengo que leerle la carta de Dios que dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y Hebreo dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Aquí te tenemos que hablar como es. Y ojalá en esta mañana te puedas arrepentir y te vuelvas a Dios. Vea, la palabra de Dios, ellos, un mensaje liviano, suave, procuran no la salvación de las personas, sino el tenerlos contentos, no incomodarlos, permitirles vivir un pseudocristianismo, o bien ese sistema del neopentecostalismo. Por nada del mundo le tocan el tema de vivir una vida agradable a Dios, de renunciar a su condición. Palabras livianas, pero esta palabra que está aquí es como un martillo, y el martillo golpea. La palabra de Dios golpea el corazón del hombre, y ese golpe duele. Es mejor que te duela cuando Dios te habla. Pero si Dios te habla es porque te ama y te quiere salvar, te quiere liberar de la condenación, te quiere liberar del pecado, te quiere llevar al cielo. Que golpee como martillo hasta que quebrante ese corazón duro que tienes y seas sensible a Dios. Es más cortante que toda espada de doble filo, que discierne los pensamientos, las coyunturas, penetra hasta allá, hasta los tuétanos. Hoy escuche bien, y discierne las profundidades del alma. Corta, la palabra de Dios corta, es una metáfora, es como espada de dos filos, corta allá y corta acá. Así que sienta la espada del Espíritu y así le duela, dígale: Señor, gracias porque me estás hablando. Uy, siento que me pegaste duro, Señor, pero es mejor que me duela. Es mejor que me duela. No me gusta, pero gracias porque me estás hablando. Porque por algo me estás hablando a tiempo.
Abandona esa vida de pecado. Renuncia a ese pecado que te va a matar si no tomas una decisión a tiempo. Aquí hablamos así, estimado amigo, estimado oyente, te tenemos que decir las cosas como son, porque cuenta tenemos que darle a Dios. Otra cosa, tercer punto, su interés es tener iglesias grandes y llenas. Hablemos de mega iglesias. Solo les importa la cantidad, los números que ellos tienen suman cero. Es una paradoja. Les interesa los números solamente. Personas que puedan generarles estabilidad y bienestar de vida en sentido material. Sus congregaciones están llenas de gentes, pero vacías de Dios. Escuche bien, están llenas de gente, pero vacías de Dios, carentes de renovación en el espíritu. Solo son un gran edificio con una linda fachada, pero su interior está descolorido, sin atractivo espiritual. Sus cultos son solo una pequeña nube de humo que no pasa del techo. Pero el Señor no viene a buscar números sin propósito, más viene a buscar verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Gente que le ame de corazón, gente que le busque con el alma. Él viene por una iglesia santa y sin mancha, sin contaminación. Él viene por un pueblo que le agrade a Él. No viene por congregaciones mega, no. Viene por una iglesia que cuando pase por el fuego sea purificada. Sí, que pase por la prueba, Él refina a su iglesia. La suma en este caso es referente a Dios, de acuerdo al Evangelio de Marcos 4:20, la suma de su fruto da 30, 60 y a 100 por uno. No da cero. Así que estás en la iglesia del Señor. Estás en el lugar indicado. No hablo del nombre de la razón social Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pero predicamos la doctrina, la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo. Y aquí entonces hay salvación, porque aquí predicamos la verdad de Dios. Así que la gente aquí tiene que dar frutos. No es la sumatoria, no es la cantidad, no son los números, es la calidad. Aquí está el taller del Espíritu Santo, que cuando alguien entra se pule. Como buen carpintero, quita las asperezas, va puliendo con su palabra día a día. El que entra siendo un fornicario, ya deja de ser un fornicario. El que entra con vicio del alcohol, de sustancias psicoactivas, ya no le gustará eso, porque ahora le gustan las cosas de Dios. Ahora piensa en las cosas de Dios. Ahora su deleite es la palabra de Dios. Ya no se embriaga ese hombre con licor. No, ahora nos embriagamos con la unción del Espíritu Santo. Ahora nos embriagamos con el poder del Evangelio. Gloria a Dios. Alabe a Dios. Y el Espíritu Santo está aquí en esta mañana. Así que sumérjanse en la presencia de Dios. Permítame utilizar el término embriagarse, pero en el buen sentido, de acuerdo a mi intención comunicativa. Mis hermanos, este tipo de iglesias se fundamentan en las demandas de una sociedad moderna. Se ajustan a los caprichos de las sociedades. ¿Sí? En el sincretismo, en la confesión positiva, positivismo a montón. Parece todo bonito, qué triste, pero la amada del Señor Jesús es cristocéntrica, fundada en la peña de Oreb, que es Cristo. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esta es la iglesia del Señor. Los falsos profetas y apóstoles no están interesados en ti, pero sí en tus bienes. Pero
Pero aquí el Señor, y lo que le hemos conocido, valoramos la salvación. Si estamos interesados en tu salvación, no en tu casa, no en tu carro, no en tu dinero. Es cierto que tenemos que ofrendar a Dios y diezmar, pero lo hacemos con el alma, con el corazón, porque agradamos a Dios y somos agradecidos con lo que Dios nos da. Pero no te predicamos eso no es la salvación. Te predicamos que Jesucristo es Dios, que Él viene por una iglesia, que Él te quiere salvar. Y allá hace una estadística y pregunta, viene fulanito de tal, vamos a visitarlo. Pero visitan a los de la cúpula, a los senadores, son los que lo atienden. En las primeras sillas de sus congregaciones, este es para fulanito donde tal, este es para el senador tal, este es para el rico de la cuadra, este es para la gente que viste bien, que puede proveer, que puede sostenerlo. A eso atendemos, a los demás no. Allá aquel, de hecho, si acaso hasta le cierran la puerta a los pobres. Pero aquí no. Aquí puede entrar el que no tiene ni para el zapato. Quizás no tienes para la comida. Aquí entra el rico, el pobre, el blanco, el negro. Aquí el evangelio de la gracia de Dios es para todos, porque Cristo murió por todos. Dios no hace exclusión, la iglesia tampoco excluye a nadie. Antes bien dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aquí puede venir el pobre, puede venir el rico, aquí puede venir todo, pero venga a buscar la salvación de su alma. Aquí no hay distinción, aquí no se alaban a los hombres, aquí se alaba a uno, se glorifica a Dios, se exalta a Dios. Aquí la preeminencia es para el Señor en el corazón. Y allá alaban a los hombres, el profeta tal, el apóstol tal, el maestro tal, le rinden honores. Oh, don Señor, aquí solo tenemos un Señor. Tiene nombre propio, dígalo, iglesia, su nombre es Jesús. Jesús es el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor. A Él venimos a escuchar, a Él venimos a adorar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y en algunas congregaciones o de esas, pagan para ver al profeta y al apóstol. Créalo, hermanos, pagan para ver al profeta, escuchar las palabras del profeta y el apóstol. Ve, y por ahí uno escucha, bueno, no mencionaré el nombre de ninguno porque tampoco quiero señalar a nadie, pero el que se sienta aludido, pero ahí le hablan de todo menos de Dios. Y hasta chistes. Oye, qué cosa. Cuando uno ve eso, uno le da así como un cosquilleo pentecostal. De eso que uno dice, hay poder en el nombre de Jesús. Ojalá Dios hiciera algo. Bueno, que Dios tenga misericordia de ellos, pero si ellos no se arrepienten, se la van a ver con el Señor. Pero aquí no hay que pagar. Yo a veces cuando voy a evangelizar invito a los amigos y a ellos les causa un poquito de risa. Yo le digo, allá la entrada es gratis. La salida también es gratis. La silla usted se puede acomodar y es gratis, no necesita pagar. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No es por obra para que nadie se gloríe, por misericordia. Aquí puede venir gratis. Y no vienes a escuchar hombre, vienes a escuchar palabra de Dios. Ubicamos a la gente. Usted le invito para que escuche la palabra de Dios. No que va a predicar el pastor tal o fulanito de tal. No, aquí no mencionamos a hombre. Aquí hablamos de Jesús. Aquí elogiamos a Jesús. Aquí le cantamos a Jesús. Usted analice las alabanzas y todo. Habla de Jesús. Aquí tenemos al único Dios. Adoramos a uno solo. A Él glorificamos y de Él hablamos. Nos deleitamos con Él. Le amamos con el alma. Le servimos con el corazón. No tenemos a otro a quien darle lo que se merece. Solo al que es digno, 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 digno. A Él glorificamos. Oh, gloria a Dios. Ahí salpiqué algo del cuarto punto. Ellos sostienen que son el objeto de adoración de sus iglesias. Pero hay poder en el nombre de Jesús.
son el objeto de adoración de las mega iglesias. El Espíritu Santo es el motor de esta iglesia. ¿Sí o no? ¿Cuántos están conmigo? Y díganme a lo siguiente: Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos están conmigo? Jesús es la cabeza de la iglesia. Es quien la sustenta con su palabra y sacia la sed del hombre, porque es la fuente de agua viva. Él es sobre todo, es el Rey de reyes, Señor de señores. Aceptamos su señorío, no señorío de hombre. No se hace lo que los hombres dicen, sino lo que Dios ordena, porque necesitamos la salvación. Quinto, y aquí voy a ser un poco más detallista. Predica una teología de la prosperidad. Para ello vamos a leer segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 3. ¿Lo tienen? Leamos por favor. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Lo dice la palabra de Dios. Donde es común escuchar: la pobreza no es de Dios. Son frases célebres de ese pensamiento, de esa teología de la prosperidad. La pobreza no es de Dios. Los hijos de Dios no pueden estar enfermos. También comúnmente se menciona la estrategia fraudulenta llamada siembra la semilla de la fe. Voy a hacer un paréntesis. Es decir, que si hay pobre en la iglesia, la cosa está grave. Sí, gravísimo para ellos, ¿no? Si hay enfermos, eso no se admite, no, está mal espiritualmente. El Señor Jesús dijo: los pobres los tendréis siempre. Pero escuche esto: ¿cómo alguien puede hablar de los milagros de Dios y publicar sus grandezas y maravillas? Aquí hay enfermos que le pueden más bien dar gracias al Señor porque estuve enfermo, pero te conocí por medio de esa enfermedad. Pude tener una experiencia más a fondo contigo. ¿Cuántos han estado enfermos aquí? ¿Y a cuánto Dios ha levantado? ¿Cuánto Dios ha sanado? Ese es un testimonio poderoso para que la gente escuche de que tenemos al único Dios que sana, que hace milagros. Y no es porque estemos en pecado, no. Es porque Dios lo ha permitido para glorificarse, para activar nuestra fe, para que aprendamos a depender de Él, no de esto. No de lo material, no del hombre. Así que en la pobreza también se alaba a Dios, ¿verdad? No solo cuando estés bien. Dios tiene de todos los estratos sociales, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, estarán allá en los cielos. Y no importa si no tienes dinero, si eres pobre, si quizás no has tenido ni para el desayuno, pero yo sé que tu alma sigue alabando a Dios. Yo sé que tu alma expresa cosas como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. Y Job estaba en enfermedad, en calamidad, pero no negó a Dios, adoró a Dios. Y qué bonito que aquí de pronto hay muchas personas que quizás son pobres o de escasos recursos económicos, pero saben alabar a Dios en medio de la pobreza, saben bendecir a Dios en medio de la necesidad y le dan gracias a Dios por la vida. Glorifican a Dios. Y en la enfermedad he escuchado gente cantándole a Dios. Aleluya, aleluya. Y aquí hay gente que estando enferma
le cantan a Dios. Le demuestran al mundo que su felicidad no está en los bienes, no está en la... ¡Aleluya! Su gozo no está en lo material, sino en tenerlo a Él. Él llena nuestro corazón. En Cristo estáis completos. En Cristo estáis completos. Alguien levanta sus manos y lo testifica en esta mañana. Lo alabamos. Él es la razón del por qué alabamos. No por tener una casa, no por tener un carro. De pronto estás desempleado, pero esa no es la razón de nuestro gozo. Él nos ha perdonado. La dicha del perdón nos ha llenado con su Espíritu Santo. Nos ha dado de su gracia. Nos tiene aquí su presencia. Estamos vivos porque Él lo ha permitido. Oh, aleluya. Oh, hay gozo. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar, porque viene del cielo. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene palabras para alabarlo? ¿Alguien tiene gestos para Él, para glorificarlo? ¿Alguien lo puede exaltar? Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Ojalá, joven, usted piense que su felicidad no está determinada por lo material o los logros que tengan en la vida. Gracias a Dios por los triunfos. Gracias a Dios por de pronto el progreso que hemos tenido, la evolución. Gracias a Dios por todo. Pero aún tu especialización, tu maestría, tu profesión, tus estudios, la casa, lo que tienes, se la debes a Él. Es por Él, porque en Él somos y en Él nos movemos. Gloria a Dios. Créelo, que eres de Dios. Y si eres pobre, gracias, Señor, porque también en la pobreza se puede alabar a Dios. Dios quiere demostrarle al mundo que el hombre no le alaba por lo que tiene o por las buenas condiciones. Le alaba por lo que Dios es. Le glorifica por lo que Él es. Porque le hemos conocido. No hay otro como Él. Le alabamos porque Él es Dios. No es cualquier cosa. Y mi alabanza no está determinada por lo que Dios me dé o me deje de dar. Eso está aquí, vea. ¿Usted le parece poco la salvación? ¿Ah? ¿Usted le parece poco la salvación? Oye, eso es grande. Oye, eso es inmenso. Oye, que Dios se haya placido en posar su mirada sobre usted. Aleluya. Y Dios hizo lo imposible para sacarte de allá. Oh, aleluya. Te ha salvado por misericordia. Eso vale. Hebreos 2:2 dice, habla de una salvación tan grande como esta. No se puede conceder en cualquier iglesia. Esa no te la puede dar el falso profeta, ni el falso apóstol, ni el falso maestro. Esa te la da Dios. Y te la das donde es. Me atrevo a decir, estás en el lugar indicado. Estás donde Dios quiere que estés en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Respecto al tema de la siembra la semilla de la fe. Un dato aquí importante. Un predicador estadounidense llamado Kenneth Copeland dijo: todo el reino de Dios consiste en plantar, sembrar y cosechar. Uno de sus métodos es el 100 por 1, basado en Marcos 10. Es decir, si das
debes esperar recibir 100 veces más de lo que has dado. ¿Qué le parece? Hasta usan la Biblia para justificar sus filosofías, sus teologías, que nada tienen que ver. Siembra. Y usted lo ha escuchado y lo ha visto, y usted no es ajeno a esa realidad. Siembra tanto y recogerás tanto. Y la gente cree a eso. Y la gente lo hace. Ve, hay gente que ha quedado defraudada, que no quieren saber ni de los falsos profetas ni de los apóstoles, porque no les ha sido cumplido lo que ellos le dijeron. Sembraron algunos sus casas, dieron tal cantidad de dinero y estaban esperando el resultado, y antes bien se están lamentando. Perdóneme, no seamos ignorantes. Entonces las personas se ven motivadas a dar para recibir a cambio. Son programados como un robot para pensar así. Son manipulados y explotados en su fe. Permíteme aclarar. Permítame. Dios no necesita nada del hombre. Primera cosa que te quede claro. Ni de ninguna cosa creada. Él es el Todopoderoso. Él es el dueño del oro y de la plata. Y grábate esto. Quiero tallarlo en tu corazón en el nombre de Jesús. Él ya nos dio, nos bendijo. Y si damos, ofrendamos y diezmamos, no es para que Dios nos retribuya, no. Antes bien, de lo recibido de su mano, de eso damos. Y damos por gratitud, aportamos para la obra por gratitud. No esperamos que Dios nos dé, ya Él nos dio de sobra. Antes bien, estamos endeudados con Dios. Pero Dios pide tu corazón, séle fiel a Dios. Así es que se le paga a Dios con fidelidad. Con fidelidad. Con una vida ahí consciente de Dios, que en todas las áreas de su vida Dios permee sus pasos, Dios esté presente. De esa manera Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces ellos han programado a las personas: siembra y recogerás. No, ya Dios nos dio. Lo reitero una vez más. ¿Sí o no? Y si ofrendamos y diezmamos o damos primicia, es por gratitud a Dios. Y no necesitamos que alguien nos diga: siembra, siembra. No, eso nace. Si no te nace, no lo hagas. Ni te dejes cautivar del capricho de alguien para beneficiarse a sí mismo. Eso no es para Dios, es para ellos. Nosotros le damos a Dios. Por la fe hacemos eso. Aquí no se presiona a nadie. Usted no ha visto aquí en los cultos orar que ellos: hermano, vengan y siembren todo lo que puedan. Jamás. Dios nos guarde, Dios nos libre de eso. Antes bien, hacemos el llamado al Señor: entrégale tu corazón a Dios. Amigo, arrepiéntete, conviértete a Dios. Hermano, que Dios te fortalezca. Ven, vamos a orar por ti para que Dios te llene, te sane. Vamos a orar para que Dios te ayude a preservar tu salvación. Eso llamamos. Y ojalá podamos tener. Gloria a Dios. Dios, si te pide algo, bien te pide tu corazón para transformarlo. Que te ofrezcas a Él con el alma. Que le ames sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Lamentablemente algunos son mercaderes de la fe. Tienen el evangelio como un negocio. El evangelio de ellos, porque el evangelio de Cristo nadie lo sabotea. Hago claridad en esto: el evangelio de Jesús nadie lo sabotea. Así haya muchos evangelios, porque la obra de Él. Se engaña el hombre mismo, se engañan las mismas personas, los mismos adeptos, los feligreses de X o Y, sectas o religión o denominación. Pero el evangelio de Dios nadie lo sabotea. No hay otro, dice el apóstol Pablo. Es único como Él es único. Lastimosamente, entonces, mercaderes de la fe venden agua bendita, arena santa, aceite de la unción,
y las personas se dejan envolver fácilmente. Convierten sus templos en centros comerciales clasificados, donde no entra cualquiera, solo los que tienen poder económico. Hay intercambio de palabra por dinero, de oración por dinero, de salvación por unos dólares. Tengamos cuidado, predicadores, supuestos profetas y apóstoles falsos, que el Señor sacudirá las mesas de negocios que tienes. Él te expulsará hacia el terror si no te arrepientes, porque estás desviando a muchos de la verdad. Has convertido su casa en casa de comercio, pero Él te recuerda que su casa será llamada casa de oración, casa de adoración, donde se viene a buscar salvación, no donde se viene a comercializar, no donde se viene a explotar la fe de las personas. Y no te dejes explotar, no le creas a nadie. Y hablamos de pronto, gracias a Dios, porque hay personas maduras aquí en el Evangelio, pero hay nuevos que necesitan ser ubicados. Quizá usted sabe esto, pero los nuevos le estamos hablando de una vez para que sepa hacia dónde es el camino. ¿Cuál es el camino que hay que seguir? No el camino del hombre. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El camino tiene nombre. Tiene nombre el camino que seguimos. Jesús es el camino. Jesús es el camino. Te enseñamos la senda que hay que continuar, que hay que seguir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. La teología de la prosperidad. Pero Isaías 55, versículo 1 y 2, vamos a leerlo para que usted vea que aquí no necesitas pagar, no necesitas sembrar. Isaías 55, del 1 al 2. Escucha esas palabras. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Subrayo, sin dinero, sin precio. Es gratis. Es gratis. Si de gracia recibiste, da de gracia. Y la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y en Efesios dice, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia, por la fe en Jesucristo. Así que desmantelamos esa teología de la prosperidad y tristemente los que quieran seguir, pero ojalá nuestra percepción cambie y nos ubiquemos en el espacio de Dios. La salvación es gratis. Su sacrificio fue voluntario. Su amor es incondicional. Tu alma no tiene precio. Derramó su sangre por ti sin ponerte condiciones. Así lo hizo Dios. Y esto no es de los hombres, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No necesitas tener un Mercedes-Benz, ni una casa lujosa, ni cuentas bancarias, ni vestido, ni zapatos de marca reconocida para ser salvo. No lo necesitas. Cree de todo corazón en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cree en Él, cree en Él. Solamente cree en Él de corazón, como dicen las Escrituras, tu interior correrán ríos de agua viva. Usted, otra cosa particular o característico de ello, no predican la sana doctrina. No predican de doctrina, ¿oyeron? De aquí que la segunda epístola de Pedro 2, del 1 al 2, sería el sexto punto, no predican la sana doctrina. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. No predican la verdad. No te presentarán al Señor Jesús en todas sus fases.
son superficiales. Hablan del amor de Dios, de las bendiciones y las promesas sin presentarles el verdadero carácter soberano de Dios. Niegan la soberanía de Dios, el señorío de Dios sobre la humanidad, sobre el universo. Pero tú y yo sabemos y conocemos la verdad. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Creemos que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y 1 Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido para que tengamos entendimiento, ¿verdad? Para conocer a quién, el que es verdadero, a su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Enseñamos que hay un solo Dios, que hay un solo Señor, que hay un solo Salvador, que Él es santo, que no es un Dios con el cual se pueda jugar ni manipular, porque eso es lo que hacen, manipulan, creen que manipulan a Dios. Tienen fe en la fe, pero no en Dios. Entonces la fe se convierte en un instrumento. Ojo y atención a ello. Los falsos profetas, en alguna ocasión escuchaba a alguien decir: este profeta está bajo la cubierta del apóstol tal, bajo la cubierta de la asamblea tal, es reconocido. Algunos dicen que tienen credenciales de un gran supuesto profeta de la actualidad, y eso les da estatus y reconocimiento, hablando de los profetas ante sus feligreses. Allá ellos, esa cubierta se acaba. Escúchame bien, porque es de un mortal. Pero la cubierta de los predicadores del nombre de Jesús es inmortal. Estamos bajo la cubierta del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo. Aquí predicamos lo que Él dice, lo que Él manda. Aceptamos su señorío. Estamos bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la columna de fuego, bajo la nube de la gloria que nos arropa de santidad. Poder que nos inspira a proclamar a los cuatro vientos que solo hay un Dios, que es santo, que hay un bautismo, que realmente hay que arrepentirse, hay que convertirse, que hay que bautizarse en el nombre de Jesús, hay que ser lleno del Espíritu Santo, hay que perseverar en la sana doctrina hasta el fin. El pueblo que conoce a su Dios sabe quién es Él, sabe discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero. Escúcheme bien, usted lo sabe, la palabra de Dios nos lo dice. Así que de esta manera el texto de Deuteronomio capítulo 13 nos muestra sobre que son soñadores, ¿verdad? Todo eso encaja dentro de lo que hemos comentado. Soñadores de sueños, y es posible que se cumpla, pero si ese prodigio y te persuaden a hacer otra cosa y te alejan de Dios, presta la atención. El verdadero predicador del evangelio acerca a la gente a Dios, no lo aleja, no lo distancia, y te habla como es, con claridad, sin pañitos de agua. Te dice lo que Dios manda, y es importante. Vean, mis hermanos, Dios demanda algo: que guardéis sus mandamientos. De acuerdo al versículo 4 del capítulo 13, que lo améis a Él. También versículo 3. Y ojo, versículo 6. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, porque está desviando al pueblo del camino de la verdad. Dios mismo se encarga de... El día de la quema se verá el humo, popularmente se dice. Dios conoce los que son de Él. Si usted le quiere creer, es problema suyo, pero si usted quiere la salvación, mire bien lo que va a hacer. Mire bien a quién escucha. Pero aquí las puertas están abiertas para que usted venga, se deleite. Y hermano nuevo, en el nombre de Jesús, adelante. Hay un desafío, porque aquí tenemos la palabra profética más segura. No necesitamos que nos digan esto y aquello. Ya Dios nos dijo todo. Ya Dios nos habló. Ya Dios nos tocó. Y los profetas
Ya fueron y aparecen en la Biblia. Ya aparecen mencionados. ¿Por qué crees todavía que hay profetas y apóstoles? Si esos fueron ministerios principales para el crecimiento, para la cimentación de la iglesia, ya esos ministerios no están. Y los profetas aparecen mencionados en la Biblia. Usted los puede leer y los puede tener presente. Agabo era uno, entre otros. Ya están escritos en la Biblia, pero en estos tiempos no. Mire bien. Y de este modo quiero hacer un llamado, porque solo la verdad puede contrarrestar la mentira, la falacia. Y creo que aquí hay Jeremías. En esta mañana hay un desafío de Dios para contrarrestar esos mensajes erróneos, emocionalistas, livianos. Dios está llamando a un Samuel en esta mañana. ¿Dónde están los predicadores y predicadoras? Hombres que se vistan de verdad y sigamos predicando el evangelio como es, como a Dios le gusta. ¿Dónde está ese Samuel que se levante? Porque hay un llamado para orar, para que Dios nos siga ungiendo con poder. Y le voy a invitar que venga aquí a ese hombre y esa mujer que quiere aceptar el desafío de Dios para predicar a Jesucristo, solo a Él, no sus caprichos. No predicamos a los hombres. Se necesita en estos tiempos a un Datán que le diga la verdad a David. Que pecó, David, tienes que arrepentirte. Necesitamos, Dios necesita a un Abdías, a un Amós, a un Zacarías, a un Malaquías, a un Daniel, a un Ezequiel. Oh, ¿por qué? ¿Para qué? Para que predique la palabra, para que inste ese tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando ya no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros que conforme a sus propias concupiscencias apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Voy a invitar a la iglesia del Señor que se ponga de pie.